Muy buenas, hoy toca hablar del libro El optimista racional, un libro que no deja a nadie indiferente. Lo haremos con dos cracks como María Blanco y Sergio San Juan y con ellos nos vamos a mojar, por ejemplo, del cambio climático. También nos mojamos si las donaciones pueden ayudar o pueden perjudicar, o vamos a ver también qué es el sesgo de retrospección idílica. Todo esto y muchísimo más también está en el podcast premium, donde ahí tenemos la charla completa que dura 1 hora y media y ahí hablamos de muchísimas cosas más, como por ejemplo una cosa que dice el autor y es que comprar comida española es racismo. Ya veréis lo que dice, sus razones, o el mito de las importaciones, o si somos violentas por naturaleza, o si ser optimista o pesimista sirve. Pero eso está en el privado y en las notas podéis acceder. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. Sergio ya estuvo por aquí hace un añito y poco. Y María es la primera vez. Así que María volverá en el siguiente episodio para hablar de sus proyectos, de libros, de muchísimas cosas. Pero en este episodio pues vamos a hablar de un libro que tiene muchísimas ideas, ¿no? ¿Qué os pareció el libro? A ver, es que es un libro que en mí despierta sentimientos encontrados. Por un lado, me gusta la tesis general que defiende Matt Ridley, me gustan las críticas que le hicieron, porque desde mi punto de vista creo que le dan la razón. O sea, es ese tipo de críticas que son tan insulsas que terminan por dándole la razón a la tesis principal. Pero luego, por otro lado, el aspecto negativo es que es una persona que se nota que sabe muchísimo y que por querer bajar demasiado al nivel de todos los públicos, es un libro que es un tochito, pero intenta Es fácil ponerse de como... leer, sí. Es muy fácil de leer. Mm. Creo que cae en demasiados simplismos. O sea, yo, como no tengo tanto conocimiento sobre el tema, pues bueno, no llega hasta ese punto de como saber criticar al autor, ¿no? Pero me ha gustado mucho y lo compartía hoy. Creo que hay que hacer más publicidad al optimismo, porque es mucho más fácil como caer en la parte pesimista y está ahí un poco. Y él lo dice, ¿no? Como muchos pensadores van cayendo en esa parte pesimista y es lo fácil al final. Sí, yo también pienso que es un libro que tiene algunas partes muy buenas y luego también tiene algunas muy malas, sobre todo el final. Pero bueno, si queréis, por ejemplo, podemos hablar de la base del libro que dice que es la especialización del trabajo, ¿no? Como gracias a especializarnos, a hacer un trabajo concreto en vez de hacer todo, es como hemos evolucionado y como en muchos países se han desarrollado. O el ejemplo contrario, países que se han cerrado, como Cuba o como España al principio del franquismo, que luego se dio cuenta España y se abrió. Y ahí fue cuando pegó ese boom. Esa idea a mí me gusta, o lo que dice de las cuevas, las pinturas rupestres, no sé si os acordáis, que dice que han detectado que las pinturas las hacía la misma persona. Y a kilómetros y kilómetros de distancia, las pinturas eran de la misma persona. Esa persona se dedicaba a viajar o pueblos pequeñitos que se dedicaban solo a una cosa, a las conchas, o solo a un tipo de pesca. Y como gracias a ese intercambio se hacían especialistas en esto, se hacían los mejores y con eso pues es una forma como de abaratar costes, ¿no? O abaratar el precio y gracias a eso pues puedes adquirir otras cosas. yo no he entendido que desde su punto de vista el quid de la cuestión sea tanto la especialización como la palabra que utiliza, que es una palabra de Hayek, que es la catalaxia. ¿Qué Y me significa? gusta, A ver, ¿qué significa claro, esa es palabra? que engloba no solamente la especialización, sino también el intercambio. Es decir, Claro. y además es fruto del orden espontáneo. No es la elaboración de un plan para producir de manera especializada y luego intercambiar, sino que es como a partir del orden espontáneo determinadas personas, pueblos, tribus se van especializando Uh-huh. y eso genera como elemento emergente el intercambio. Uh-huh. Y a mí lo que me gustó mucho también es cómo se retroalimentan como las dos partes, ¿no? Te especializas y eso te permite ser mejor en el intercambio.
Y a mí aquí una idea que me gusta mucho, que también la vi en la carrera, lo hablábamos antes, es el de ventaja comparativa de Ricardo. De incluso aunque tú seas el mejor haciendo todo, te interesa intercambiar, porque si tú te especializas, tú vas a ganar, el otro va a ganar. O sea, aunque tú hagas todo mejor que la otra persona, te interesa especializarte. Vamos a poner ejemplo, pues 2 materias primas, que tampoco quiero caer aquí de simplista, pero a mí me lo explicaron en la carrera pues con peras y manzanas, ¿no? Y aunque tú seas mejor cultivando peras y manzanas, te interesa centrarte en una y que el otro te intercambie peras por manzanas, porque esa especialización te permite como conseguir mejores resultados. Es muy interesante lo de la ventaja comparativa y ha sido un avance en la historia de la teoría económica. Sin caer en la falsa dicotomía, yo también pienso en el sentido de o hacerlo todo o no hacer nada, porque ya se ha visto, sobre todo con los lockdowns, cuando se dependía solo de un país en el mundo y ese país se ha cerrado, han habido tantos problemas, ¿no? Entonces, por un lado sí, está muy bien especializarse, pero por otro lado, buscar, por ejemplo, 2 proveedores o, por ejemplo, no especializarse 100%, pienso. Sí, puedes hacer solo peras, pero haz un 90% peras y haz un 10%. Simplemente es un seguro. O por cisnes negros. Hay que buscar ese equilibrio, que sí, que puedes perder, claro que puedes perder, porque si te especializas 100% en una cosa, pues serás mejor, bajarás costes, etcétera, y no, a lo mejor no tienes competencia, a lo mejor. Pero bueno, podemos comentar algún otro tema, proponer vosotros. Yo quería hablar sobre el estancamiento, porque es un tema que creo que está como en el aire, ¿no? El progreso y el no progreso. Es decir, sobre todo ahora que estamos en esta época de incertidumbre y que no terminamos de salir de una crisis para entrar en otra y que la inflación nos come y todas estas cosas, que hay como mucha turbulencia, parece que amenaza el peligro de dejar de crecer, dejar de progresar. Y como este libro está dedicado al progreso, me gusta mucho que trate el tema del estancamiento porque no es un tema nuevo. Y saca precisamente, aunque dice algo de Adam Smith que es profundamente incorrecto, se lo voy a perdonar, pero sí habla de cómo en el siglo XIX los autores clásicos, Adam Smith, Ricardo, toda esta gente, le tenían terror al estado estacionario y el 70% de sus teorías, bueno, igual 70 es mucho, pero más o menos, por ahí estaba dedicado a estudiar el estado estacionario, que no era decrecer, era cuando ni para adelante ni para atrás, o sea, no había ni crecimiento ni decrecimiento. Eso Y muchos siglos, ¿no? De la humanidad ha sido así, realmente. Hasta hace pocos siglos sí, hemos estado un poco así, ¿no? Lo decía también en el Reino Unido, que durante 3 siglos el sueldo era el mismo, o sea, se mantuvo. Y luego llegó la revolución industrial y en 100 años se aumentó un 50% los salarios de la clase baja. y hay una conclusión de Matt Ridley que me parece maravillosa y además no es una idea suya, cita a algún autor. Y es que es Paul Romer al que cita, tendemos a minusvalorar la cantidad de ideas nuevas que pueden ocurrírsenos, ¿no? que se pueden ocurrir en la humanidad, la cantidad de innovaciones y como que siempre estamos pensando que no vamos a poder superar este bache, que va a haber baches que no vamos a poder superar. Yo iba a decir que, bueno, él lo comenta también en el libro, que muchas veces vemos el futuro como extrapolando el pasado y sacamos de la ecuación esa parte de crear conocimiento, de nuevas tecnologías. Entonces lo sacamos de la ecuación y parece que el futuro va a ser los problemas de ahora, pero peor y con la misma tecnología y las mismas herramientas. Lo que dice de las ideas tienen sexo. Cada vez tienen más sexo las ideas. Por eso, estos últimos años hay tanta tecnología y cada año es brutal todas las cosas que se siguen inventando. Porque sí, está todo inventado, ¿no? O ya decía, hace más de 100 años decía no me acuerdo quién era, que decía que ya estaba todo inventado, que para qué las patentes, que ya estaba todo, ¿no? Siempre van a haber cosas y cada vez más gracias a esa globalización y a esa conexión y innovar es pillar ideas de un sitio, de un sector y aplicarlas en otras. Y como cada vez está todo más conectado, pues vamos más rápido. Hay una anécdota muy buena y resulta que las críticas al ferrocarril eran atroces. Y la mayor crítica era que como se iba a ir tan deprisa, la gente se iba a ahogar.
porque no iba a poder respirar, que es como, Dios mío, que ahora nos reímos. Bueno, cámbialo por inteligencia artificial. Si es que se habló ¿no? del ferrocarril, se han hablado del tractor, que también, porque el 99% de la gente vive de la agricultura. Siempre hay algo que nos encoge y nos crea una ansiedad y dice, uy, que voy a perder el trabajo. Sí, pero mira, Adrián, es que esta catalaxia o esta transformación, esta evolución, etcétera, no vienen con unicornios volando, ¿no? O sea, viene con dolor y habrá rozamientos y habrá que reconvertirse, habrá que aprender y habrá que ponerse al día. Y no es una historia de ganadores y perdedores. Es una historia de que todos vamos a progresar, pero que los trabajos a lo mejor van a tener que cambiar. Ha habido libros, ¿no? Que de hace ya más de 100 años que decían que íbamos demasiado deprisa y que la gente volvería al campo. Y también lo de los fósiles, que me pareció, o sea, no lo había leído aún en ningún lado, que la razón número uno de que acabó el esclavismo fue gracias a los fósiles, o sea, al combustible fósil, al carbón, a la gasolina, porque ahí ya no salía a cuenta utilizar a personas para transportar cosas, para las fábricas, para todo. O sea, eso fue, podemos decir que no, que evolucionamos, que de pronto nos dimos cuenta de los derechos, pero hasta que no hubo eso, no se abolió en casi todo el mundo el esclavismo, ¿no? Entonces, Hay un ejemplo que, claro, yo lo tengo aquí como muy reciente y muy fresco, que es el tema de la incorporación de la mujer al trabajo, el feminismo. Pues no, lo siento, pero no fueron las reivindicaciones feministas las que hicieron que se incorporara la mujer al trabajo. La mujer de John Stuart Mill, Harriet Taylor, estaba a la puerta de las fábricas lanzando pasquines y reivindicando el control de la natalidad para que las mujeres pudieran ir a la fábrica. Pero lo que hizo que la mujer se incorporara fueron 2 guerras mundiales, en especial la segunda. O sea, fue una guerra mundial. Lo que hizo que como no había hombres, pues tuvieran que ser las mujeres las que estuvieran ahí. Y esto me lleva a tocar un tema que quería tocar, que es cómo Matt Ridley en el libro habla de la naturaleza humana como uno de los impedimentos al progreso, porque la naturaleza humana no es de santos, o sea, somos santos y somos demonios todo a la vez, ¿no? Y habla de la tendencia a depredar y a parasitar desde el origen, pero o sea, no es una cosa que es ahora, yo que estoy todo el tiempo criticando a los políticos y no sé qué. Somos todos así. Unos más y otros menos. Depende también los incentivos que te pongan, el entorno en el que estés. Pero desde el origen de los tiempos combinamos ser santos y ser depredadores. Hay gente que tiende a tomar cosas y no dar desde siempre. Y está en los escritos griegos, en los romanos, en la escolástica, o sea, en todos sitios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, para no echarle la culpa al sistema. O sea, para no decir, es el sistema tal o el sistema cual que genera no sé qué. No, a ver, tenemos una naturaleza humana con estos agujeros o es complicadísimo generar una arquitectura de incentivos que elimine toda la parte mala de la naturaleza humana. Se da como un poco la paradoja de tenemos que crear un sistema a prueba de nuestros peores vicios para conservar lo que hemos conseguido como con nuestras mayores virtudes, ¿no? Con el comercio, todo este progreso. O sea que también creo que hay como ciertos ingredientes que de hecho en el propio libro, a lo largo del libro van saliendo y creo que hay que protegerlos, es importante, porque si no podemos caer y yo es algo que veo, y esto digo un poco de cuñado y desde el desconocimiento, que en Europa cada vez hay estados más grandes que pueden estar un poco drenando el progreso y muchas veces porque lo damos por hecho, pero ¿hasta qué punto está dado por hecho? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto no podemos cargárnoslo por crear un sistema de... Oye, pues cuenta ejemplos a lo largo del libro de imperios que caen por el propio hecho de que los parásitos que se ponen encima, el propio imperio y toda esa riqueza que ha generado no lo soporta. Entonces creo que también hay que luchar contra esos peores vicios, ¿no? Para seguir manteniendo el progreso. y también sobre este tema del pesimismo o el optimismo racional,
está el romanticismo histórico, ¿no? Un poco el sesgo de retrospección idílica, que creo que lo tenemos todos o lo hemos tenido. De tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿no? ¿O Sí, te acuerdas tal? sí. O mucha gente su música favorita es la que escuchaba con 15, 20 Yo, años. Y esa es la mejor música del mundo. Y te dirán, me gusta mucho, me gusta la de hoy en día, pero la que más me gusta. Y al final eso hace que seamos también pesimistas, ¿no? Y eso es otro sesgo, es otro instinto que tenemos de pues pensar que en el pasado era mejor, pero si nos vamos a 100 años o 50 años y vemos en la mayor parte del mundo se estaba mucho peor, solo que nos hemos adaptado y ya nos damos por hecho muchísimas cosas. Sí, Kahneman tiene esta idea de aversión a la pérdida, ¿no? Que muchas veces como que nos mueve más el evitar la pérdida que el ganar cosas. Si para ir acabando podemos hablar del tema de las donaciones, ¿no? Que comenta que, por ejemplo, en los 80 se duplicaron las ayudas y en África y el crecimiento estaba en un 2%, pasó al 0%. Es decir, que no se ha demostrado que las ayudas ayuden realmente, sobre todo porque buena parte de ellas, que mucha gente no lo conoce, el porcentaje más alto vienen de los gobiernos. O sea, no vienen de nosotros de dar donaciones a las ONGs. Casi toda la parte viene de los gobiernos. Y entonces esa parte se pierde e incluso se crean incentivos para seguir así. O sea, esas ayudas lo que generan precisamente es ese incentivo para que ese país o ese tirano siga ahí. Y él dice 3 claves para el desarrollo de África. El primero, pues acabar con los tiranos. El segundo, la eliminación de las ayudas subsidiarias de la agricultura en el mundo, ¿no? Por los países más ricos y los aranceles, eliminarlos. Y la tercera es leyes que sean simples, que sean eficaces para los negocios, ¿no? Porque dice que 3/4 partes del crecimiento mundial histórico han venido gracias a eso, a respetarse los derechos de propiedad, los negocios, esa confianza. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado. Ya estuvo aquí Pablo Melchor hablando del altruismo eficaz, que está luchando precisamente contra todo esto, ¿no? Contra esa ayuda que no llega o esa ayuda que se queda en el aire o que no es efectiva, ¿no? Porque hablaba precisamente del altruismo eficaz. Entonces, de nuevo, no hay que caer en si es bueno o malo las donaciones, porque hay gente que cree mucho y gente que no cree nada y dice yo ya no dono, que todo lo roban, ¿no? Sino pienso que hacer un trabajo individual para ver dónde realmente se puede ayudar y cómo se puede ayudar, sin caer de nuevo en sesgos como el sesgo de tribu. yo la gente que conozco que está en ONGs en África trabajando, en concreto en Guinea-Bissau, tengo un buen amigo, lo que te dice es que precisamente por el entorno que hay una corrupción brutal y que efectivamente las ayudas llegan mal, llegan poco o no llegan y que llegan a través de las manos de los dictadores que son los que están machacando a los pueblos. También hay un problema cultural brutal porque nosotros damos ayudas para cosas que creemos que es bueno, pero que no sabemos si allí encaja o no encaja, enraiza o no enraiza. Es importante, por lo que me dicen, porque yo no he estado ni soy experta para nada, dar con el interlocutor adecuado allí, que a veces a lo mejor no es el jefe de la tribu, sino a lo mejor es pues yo qué sé, el señor más mayor, o no sé, el consejo de ancianos, o una persona que es considerada justa por todos. O el ejemplo que decía, las mosquiteras, que donaban las Ujú. mosquiteras y luego las revendían en el mercado negro. Hmm. En cambio llega una ONG y las vendía, en vez de regalarlas, las vendía a un precio bajo, sobre todo a la gente pobre, Sí, sí, y lo financiaba, con la gente más rica financiaba, le vendía más caro a la mosquitera y gracias a eso financiaba, pero esas personas le daban valor, ¿no? Entonces la exactamente. utilizaban realmente las mosquiteras. Por añadir una cosilla que muchas veces la ayuda, y lo he repetido varias veces, pero va de arriba abajo, ¿no? Intentamos jugar a planear el mercado de África desde aquí y a mandarles cositas Sí. y a saber un poco lo que necesitan cuando a lo mejor la ayuda tiene que ir más de abajo arriba, ¿sabes? Como que llegue la ayuda de forma directa o que ataje problemas, no de repente de, pues genial, mosquiteras, pero
como esas mosquiteras pues a lo mejor no le dan el valor, pues venga, el mercado negro a revenderlas y realmente esas ayudas pues acaban incluso agravando el problema o ralentizando el crecimiento o generando un desequilibrio en ese mercado que hay en ese país. Entonces creo que también, a ver, que es muy complicado, obviamente. Sí. O lo que Y hablando hacía aquí, el invitado Alejandro de León, que hacía esos microcréditos, por Sí, ejemplo, a Alejandro muchos sé lo que está países, haciendo, sí. que hace, por ejemplo, hace eso, unos intereses mucho más bajos que la competencia. Eso, y gracias a eso también sobrevive y puede dar más microcréditos, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito y es el de James Tully, que escribe The Beautiful Tree, sobre las escuelas en África que empezaron, o sea, pues era educación pública y entonces vieron que los profesores eran negligentes, que los chavales estaban por ahí y tal, y entonces empezaron a cobrar una cosa simbólica, pero muy simbólica, o sea, que fuera accesible para las familias. Y entonces, claro, ahí iban las madres a exigir que el profesor, iba a vigilar que el profesor estuviera, el profesor tenía incentivos también para estar, eh, y funcionaron mucho mejor estas escuelas privadas. Claro, tú dices escuela privada y piensas en Eton, pero no, no era Eton, era una escuela donde se cobraba un mínimo para que, como lo de las mosquiteras, se le diera valor. Y si queréis, podemos acabar hablando del medio ambiente, lo que dice Matt Ridley, que para mí es la peor parte del libro, que habla, por ejemplo, del cambio climático y dice que va a aumentar la temperatura y que por eso hay que... No, que dice que no es malo a lo mejor que aumente la temperatura en el planeta, pero eso es muy reduccionista porque no está aumentando la temperatura. Hay sitios que aumenta, otros que se reduce, hay esa volatilidad, hay sitios donde el invierno es más frío, el verano hace más calor. Las especies no les da tiempo a adaptarse, a generar nuevas especies. No sé qué pensáis vosotros de esa parte, o a lo mejor os gustó, pero a mí esa me chocó muchísimo. otro problema facilito, el del cambio climático. Este te toca. A ver, yo estoy usando mucho el comodín, pero es que realmente son problemas tan complejos que bueno, que no acabo de entenderlos del todo. Pero yo de nuevo recurro a la idea de la prioridad que hay que darle a los problemas. O sea, estoy de acuerdo con Matt Ridley en que a lo mejor pues no se puede preocupar por el cambio climático una persona que se está muriendo de hambre en África. Que a lo mejor sí que podemos como encontrar un punto intermedio entre problemas futuros y problemas actuales y encontrar ese equilibrio, pero creo que es muy delicado. Y con esto hago la de utilizo la cuerda huida y No, a ver, si es lo que te he dicho, es que lo habla de forma tan reduccionista que es fácil de criticar. Yo no soy ningún experto para nada y no me creo 100% ni un lado ni otro, pero sí que me creo que es todo mucho más complicado como él lo pinta. claro, Porque las cosas total. que dice, o los osos polares que se habían adaptado, bla, bla, o que ninguna especie, habla de forma tan categórica que no se lo compro. Es la parte, habla de forma, ninguna especie ha desaparecido por el cambio climático, la gente muere más por obesidad que por el cambio climático, bla, 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 bla. No se pueden demostrar. O sea, está diciendo cosas que no se pueden ni demostrar. Ni para un lado ni para el otro. Tienes razón, pero ese argumento también aplica a los otros. Quiero decir, a los que dicen se mueren las especies por cambio Claro, climático, sí, tampoco se totalmente. puede demostrar. Totalmente. Y yo creo que él está yendo un poco contra la corriente y contra la mayoría y contra ese alarmismo. Y eso que él, pues cuando escribió no estaba todavía Greta por ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por venir, por volver a venir, No, a ti. y tú porque volverás a venir, María. Fenomenal. Yo muy agradecida a ti, Adrián, y encantada de haber estado charlando con Sergio, con quien comparto tanto. Yo me he dado cuenta también. Y el leer el libro como que me ha abierto, la verdad que bastantes ideas y me parece un libro bastante completo y con temas muy complejos. Como... Sí, sí, 3 generaciones que estamos aquí, yo creo que ha sido una buena mezcla. Venga, chao. Hasta luego. Adiós. Espero que te haya gustado. En el podcast Premium ya sabes que puedes encontrar la versión completa y ahí discutimos mucho más en el buen sentido porque nos respetamos y nos queremos mucho los tres, pero si accedes vas a ver la diversidad de opiniones que tenemos sobre cosas como si hay que ser positivo, si hay que ser optimista o pesimista, si sirve uno o el otro,
o también lo de importar o exportar realmente lo que tiene que hacer un país, o los juegos de suma positiva contra los juegos de suma cero, y todo eso lo tienes en el primado. Hasta la próxima.